tardes, mi nombre es Christopher Galarce, soy estudiante de la Unidad Educativa Agronómico Salesiano del curso 10º A. Hoy les voy a presentar el libro que se llama Boulevard. Su autora es Flor M. Salvador, tiene 34 capítulos y 240 páginas. Bueno, esta historia comienza con una chica llamada Hasley que siempre llega tarde a sus clases. Como de costumbre, iba a su clase de lengua y literatura y ese entonces llegó atrasada como de costumbre. Su profesor ya no le dejó entrar ya que siempre ponía excusas y todas esas excusas eran inventadas. Entonces no tuvo más remedio que irse caminando por los pasillos cuando se encuentra un chico llamado Luke. El chico le conocía perfectamente a ella, pero ella no le conocía nada. Así que pusieron a hablar de unas cosas, de que por qué llegaba tarde a clases, y entonces ella le preguntó de que cómo le conocía. Y él le dijo que iba en su misma clase, pero se sentaba al último porque quería ser un chico desapercibido, que no le tomaran mucha atención ni nada de eso. Entonces ella le preguntó que cómo se llamaba y él le dejó con esa intriga, le decía que no, que ya se ha de enterar de cómo se llama. Entonces el chico se fue. Y entonces en la tarde, cuando iba a almorzar con Seb, su mejor amigo, pero a ella no le gustaba ir mucho a la cafetería porque no le gustaba consumir nada de eso. Solo iba por acompañar a su mejor amigo llamado Seb. Entonces cuando ve que ahí estaba el chico con el que había hablado en la mañana, le pregunta a Seb que cuál era su nombre y que quería conocerle más. Entonces Seb reaccionó de una manera muy mala, ya que decía que el chico era un mal chico, ya que consumía sustancias que eran las drogas. En ese entonces ella le dijo que no le critique antes de conocerse y se pusieron a pelear ese rato en la cafetería. Y entonces se dejaron de hablar por un buen tiempo, así toda la tarde no se hablaron, ni siquiera ella fue a los entrenamientos, ya que siempre la acompañaba, ya que Seb era uno importante en el colegio, porque era el capitán de fútbol. En ese entonces a Hasley le gustaba el capitán de baloncesto llamado Matthew, era un chico pelirrojo, muy guapo para ella, y quería conocerle más, acercarse, pero ella era una chica tímida. Y entonces, verá, ellos fueron ya a su casa, ya acabó de almorzar, y ellos estaban peleados, Hasley y Seb. Así que ella se fue a su casa, estaba triste, porque pelearse con Seb no era muy normal para ella, ya que era el único en el que confiaba. No tenía ella muchos amigos, así que Seb era el único que tenía para hablar y era de más su confianza. Y entonces la mamá llega y como la mamá era psicóloga le decía que qué le pasa, pero ella ya sabía que se había peleado con Seb porque siempre tenía las mismas acciones cuando se peleaba. Ella le había dicho que sí porque había discutido por un chico que recién estaba queriendo conocerla, le había dicho que le había criticado antes de conocerla. Y entonces ella se fue a dormir. A la mañana siguiente de nuevo se volvió a encontrar con Luke, ya que en la misma clase ella se fue a sentar atrás con él, pero el chico le habló, le dijo que no quería que se siente igual con él, porque iba a llamar la atención de todos, ya que él no quería ser prestado atención ni nada, y a ella no le importó, así que se sentó ahí y comenzaron a platicar. Entonces después cuando salieron, le dijo, empezaron a conocerse, fueron a comer juntos. Y después de eso, el chico le invitó a la casa para que escucharan un poco de música, estuvieran ahí haciendo un poco de tarea. Entonces ella aceptó con todo gusto porque ella quería conocerlo un poquito más a él. Y entonces, pero antes de irse a la casa esa misma tarde, Seb le ayuda con Matthew, el chico de baloncesto, para que se hagan novios. Entonces se hicieron novios. Pero cuando se hicieron novios, Hasley ya no le quería tanto porque antes era, digamos, una obsesión por él, porque era un chico guapo, pelirrojo, ella tenía una obsesión por él. Ellos empezaron a salir, era de lo más normal, una relación normal, no había mucha toxicidad de nada, pero lo que no sabía era que el chico pelirrojo de baloncesto que aparentaba ser un chico fiel, amoroso, no lo era. Era un chico que le gustaba andar con cualquiera, era un chico egoísta, egocéntrico, pero y no le importó porque en ese tiempo ella no le conocía mucho, pero decía que siempre le gustaba, pero no era más que una obsesión. Empezaron a salir y cuando fueron al cine a ver una película, se encontraron de nuevo con el chico, al que ella ya sabía, Hasley ya sabía cuál era el nombre del chico y él se llamaba Luke. Entonces el chico le había dicho que era el dueño y que ya no había más entradas para la película. Entonces ellos se decidieron ir a sus casas y ya. Al día siguiente ella le empezó a molestar diciendo que ya sabía cómo se llamaba, que era Luke, ella le preguntó que quién le había dicho y dijo que se había enterado por algunas cosas. Entonces ellos comenzaron a platicar y en ese momento es cuando Luke
siente una atracción por ella porque ella desde que llegó a su vida le empezó a cambiar toda la vida. Él quería ya dejar de consumir esas sustancias que eran las drogas, pero no podía porque su papá cada vez le pegaba y eso hacía que él consumiera más porque le dijo a Hasley que eso le daba tranquilidad, paz, se relajaba más consumiendo eso. Y entonces fue cuando sintieron una atracción y ellos decidieron crear su propio Boulevard, su historia de amor. Aunque sabían que ellos estaban jugando con fuego, ya que Hasley era novia de Matthew, y en ese momento todos conocían a Matthew y cuál era la novia. Y si pasaba algo entre ella y Luke, sabían que todos se iban a enterar de la mejor manera y la peor manera posible, y todos iban a ir a avisar a Matthew para decirle que ella era infiel con Luke, porque ellos siempre hablaban. Y es entonces cuando ella se fue a la biblioteca con Luke a estudiar un poco de su tarea. Y es entonces donde de nuevo se fueron y el Luke la besó. Y ahí es donde todo el colegio la vio y ella sintió, ese momento le alejó de ahí, porque ella sintió que alguien le había tomado una foto de que se iban a enterar y le iban a avisar a Matthew. Pero en ese momento Hasley ya tenía sus ideas claras y sabía que al día siguiente iba a terminar con Matthew. Pero ella lo que no sabía era que al día siguiente, cuando había ido ya dispuesta, saliendo de su casa, dispuesta a terminar con Matthew para empezar a conocer más a Luke y tal vez algo más serio con él. Pero en ese momento no se dio cuenta que cuando abrió su casillero había una hoja arrugada. Y entonces ella en ese momento no pensó que era de alguien que conocía porque no había pedido a nadie que le había puesto una hoja y además esa hoja estaba forzada ahí. Entonces cuando recogió sus cosas y abrió esa hoja, vio que eran Luke y ella besándose. En ese momento no se dio en cuenta y Matthew venía con toda la furia del mundo a hablarle o a decirle que por qué le había hecho eso. En ese momento se pusieron a discutir enfrente de toda la escuela le estaba viendo a ella y quedó ella como una chica mala porque ella ya sabía que estaba jugando con fuego y pronto se iba a quemar. Y entonces fue en ese momento en el que Matthew le reclamó todo, que ella confiaba en él confiaba en ella y que por qué le había hecho, que no era nada más. Le humilló totalmente a Hasley. Le había dicho que ella no era la chica que conocía, la chica bonita, tranquila, sino era una infiel. Le humilló, le trató mal. Y en ese momento llegó Seb y ella entre lágrimas pensó que Seb, su mejor amigo, le iba a ayudar porque en ese momento ella estaba completamente congelada porque no sabía qué hacer. Porque ella ya sabía que iba a pasar eso en algún momento, se iban a enterar de que estaba coqueteando con Luke. Y en vez de Seb ayudarle, le ayudó a Matthew, le dijo que vámonos, que ya. Y entonces ella se quedó ahí llorando. Y en ese entonces cuando llega Luke para abrazarle y le dice que él siempre va a estar para ella a pesar de que caiga, a pesar de que haya humillaciones, le fue llevando hasta donde es el estacionamiento, en donde ella le dice que se sentía mal, se puso a llorar, dijo que quería irse a su casa nada más a descansar. Entonces esa tarde lluviosa es cuando llega Luke tocando la puerta y es entonces donde ahí le dice todos los sentimientos que tenía hacia ella. Le decía que le quería mucho, que no podía estar un día sin verla, que sus ojos la llamaban totalmente a él, y en ese entonces ella estaba muy mal porque dos de sus, Seb y Matthew, le dejaron abandonando, le humillaron. En ese entonces fue donde ella reaccionó de mala manera y le dijo que no sentía nada en ese momento cuando todo era mentira. En realidad Hasley sí sentía algo por Luke, era algo muy bonito, pero en ese entonces como ella estaba mal, estaba con rabia, le dijo que no quería nada porque sabía que se estaban haciendo daño, que en ese momento ella le odiaba por haberla besado en la biblioteca sabiendo que ella estaba con Matthew. Entonces él, muy lloroso, se fue de ahí porque él estaba mal, empezó de nuevo a consumir cada día más de lo normal, las sustancias, se drogaba más, sus ojos eran hechos rojos y más flaco de lo que era. Y en ese entonces la mamá llegó noche, ya estaba mal, ella tenía miedo de que la mamá le descubriese haciendo eso, llorando. Y entonces cuando llega la mamá le dice que qué le pasó a Hasley. Y en ese momento no quiso decir nada porque ella estaba mal, estaba deprimida porque su mejor amigo la abandonó. Y entonces la mamá pensó que de nuevo habían discutido con Seb. Y ella le dijo que no era eso, pero ella estaba un poco enojada y se fue mejor a dormir. Entonces al día siguiente ella empezó a levantarse más temprano de lo normal, ya que antes no le gustaba, pero ella estaba muy deprimida, se levantaba más de lo normal.
y cuando iba a la escuela no quería entrar a las clases ya que ahí estaba Luke y sentía mucho miedo porque quería él volverle a hablar, pero él pensaba que ya no, porque esa tarde que estaba ahí, él se fue muy rabioso, estaba con una actitud mala, se fue llorando y ella se sintió muy mal. Entonces cuando ella decide irse al patio, a una cancha de fútbol ahí, es cuando llega su amigo llamado Nathan, que siempre estaba en los entrenamientos cuando ella iba a ver a Seb. Entonces le dice que si es que Luke era la felicidad de ella, que vaya y le busque, que no importara qué circunstancias hubiera, si él se drogaba o era algo, pero si con ella era otra persona, entonces que vaya y le busque, que si él era su felicidad, que vaya y le busque, y no importa si las personas le critican, que si eso es un amor propio. En ese momento todas esas palabras que le dijo Nathan hizo una revolución en la cabeza de Hasley y entonces decidió ir a buscarle ese momento a Luke. Luke estaba también muy deprimido, ya no salía de la casa, pasaba más tiempo en su casa llorando. Y entonces cuando vio pensó que no le iba a perdonar, pero en ese momento le dijo que siempre iba a estar para ella, que siempre la quería con todo su corazón, ya que ella fue la que le cambió la vida. Y entonces ellos empezaron a salir más, pero todavía no se hacían novios, ellos no eran novios, simplemente salían, pero ellos ya tenían las intenciones de ser algo más. Y es entonces cuando ella se empezó a preocupar más por Luke, ya que no salía y empezaba a ser muy distraído con ella. Entonces va a preguntarle a una prima que tenía llamada Jane, y es entonces cuando ella le dice que él se iba a ir a Australia antes de finalizar el año, ya que quería cambiar por su bien, quería estar bien y regresar en menos de un tiempo para poder estar con Hasley y ya no seguir consumiendo eso, que sabía que le hacía daño y que no quería tampoco dañar a Hasley. Y en ese momento es cuando ella decide tocar el tema con Luke y le dice que sí era verdad que se iba a ir a Australia antes de finalizar el año para poder irse a cambiar, se iba a ir a un centro de rehabilitación. Y entonces es cuando ellos deciden a salir más y cuando él se iba a ir a tatuar con un amigo y es donde se va acompañándole también Hasley. Y ahí es donde tuvieron una bonita recuerdo que siempre quedará en sus corazones de ellos, porque se hicieron un tatuaje donde decía juntos por siempre, porque sabían que iban a estar juntos y todo eso. Y entonces a la mañana siguiente, Luke se da cuenta que Matthew, el exnovio de Hasley, le había engañado con la prima de él que se llamaba Jane. Entonces le reclamó todo, le dio 2 golpes en la cabeza a Matthew. Y en ese momento fue cuando Matthew empezó a golpearle también y le empujó a Hasley. Y es donde ella cae en la carretera y donde venía un camión a alta velocidad y sabía que ya no iban a frenar. Entonces fue porque se dio un golpe duro aquí en la cabeza y ella se empezó a sentir mal, se estaba desmayando, se desmayó por completo y en ese momento fue cuando Luke quiso ir a salvarla y entonces él la empujó y en su mente de Luke decía que siempre iba a estar al lado de ella a pesar de que ella caiga y fue en ese momento cuando despertó después en el hospital y después de 2 horas estaba ahí su mamá y Seb y le habían dicho que Luke ya le había tenido un tumor cerebral y entonces fue cuando le dijeron que ya había muerto. Ella estaba muy triste, Luke murió un 5 de diciembre. Ella estaba muy triste, pero sabía que tenía que continuar con su vida, ya que no todo es para siempre, pero se llevó un lindo recuerdo de Luke, ya que él le cambió la vida también, porque Luke le enseñó a ser más atrevida, enseñó cosas más geniales y no solo a estar en la casa, ir a comer, sino él le llevaba a pasear, se le llevaba a un callejón también. Ella tuvo un recuerdo muy lindo cuando le llevó a un callejón en donde ella le había dicho que era el Boulevard de los Sueños Rotos y cada vez que él tenía una decepción, él veía en ese sueños, donde era el Boulevard de los Sueños Rotos, veía sus sueños. Y entonces ella se llevó la marca de tatuaje que se hizo con Luke antes de que suceda eso. Pero también después, meses antes, eh, se dio cuenta que la mamá de Hasley era la psicóloga de Luke. Y Luke le dijo que no quería que le dijera que era la psicóloga porque sabía que se iba a entender cosas malas y todo eso. Pero ella continuó con su vida y volvió a ser, pero con esa gran tristeza volvió a ser feliz,
continuó con su vida. Gracias. Mi opinión personal de este libro es que me enseña muchas cosas, que es que podemos cambiar nuestras actitudes y que también pueden llegar personas a nuestra vida, a cambiarnos la vida, a poder ser más felices. Yo recomiendo leer este libro ya que cada vez que iba leyendo cada capítulo me enseñaba que nada es para siempre y que siempre habrá una salida para nuestros problemas. Gracias. Buenas tardes, yo afirmo que mi hijo leyó este nuevo libro que se titula Boulevard y recomiendo que lean este libro porque yo lo leí y a mí también me parece muy bonito. Así que yo agradezco mucho a la unidad educativa por incentivar el proyecto de la lectura.